De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Se preguntarán qué es lo que hacemos, cantándole al amor mientras el mundo se va al carajo. Ni más ni menos que nuestro trabajo, nuestro trabajo, nuestro trabajo. Cada cual sabrá qué hacer cuando el barco se hunda con el casco abierto por el impacto de la roca. Ni más ni menos que lo que le toca, lo que le toca, lo que le toca. Y a nosotros nos toca cantar, nos toca mantener los puentes abiertos y cruzarlos canción a canción con el corazón al descubierto. Oh, la 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 la. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Pasan 7 minutos de las 13 horas. Estamos escuchando a Drexler. Este fin de semana estará aquí en el Antel Arena, ¿no? 2 espectáculos, 2 Antel Arena repletos, completos, después de una gira que está haciendo por varios países de América. Creo que ahora anda por Perú, creo que está por Lima en estas horas. Pero bueno, me gusta esta canción como mantra también, Mati, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando el mundo se va al carajo? Hay que ser más valientes, dice de alguna manera, y bueno, y no romper los puentes. Está bueno. Importantísimo. Hacer nuestro trabajo, que sería, bueno, en este caso, estar acá. Sí, sí, no, y este mensaje de no romper los puentes está buenísimo. Por ejemplo, cuando hablamos de la política, ¿viste? Yo todos los días estoy un poco metido muy metido en la eso, política, y te consta que yo trato de no romper los puentes, de hablar con todo el mundo, aunque me rinde más que la gente se pelee, es la verdad, o sea, la nota que más se leen son cuando la gente se pelea, problema pero que tenemos los periodistas. Sí. Y más en un mundo de tanta información, ¿no? Hay tanta información que la gente le llama la atención cuando hay algo que rompe la normalidad, ¿no? Y bueno, ese sí ha sido de alguna manera el contenido, ¿no? Del trabajo periodístico, sí, también lo que sale de la norma, claro. lo que sale del lugar, lo que está en el margen, ¿no? Y lo que genera conflicto, que es lo que nos hace pensar y también a partir del conflicto poder cambiar las cosas. Claro, es un poco por ahí, cuando ¿no? vos tenías el papel, igual, ahí vos competías contra las notas de tus compañeros. Yo no llegué a esa época, pero hoy competís contra todos los portales y contra el contenido que está, por ejemplo, en Twitter, en Facebook y en las otras redes sociales. Entonces, digo, ese impacto tiene que ser aún mayor, ¿viste? Entonces, sí, complicado. Sí, y bueno, habrá que seguir profundizando en torno a cómo se financian las campañas electorales. Hablando del vehículo del presidente de la República, creo que ahí también tenemos que poner la mirada en estas horas, ¿no? Porque bueno, fueron surgiendo como datos acerca de cómo adquirió la camioneta, este vehículo, el presidente de la República, y parte, digamos, de ese financiamiento viene de la campaña electoral, de un bien que fue donado al Frente Amplio. Evidentemente hay también un tema de recurrir a algunos recursos para poder adquirir una buena camioneta que entendían era el mejor vehículo para que se trasladara el presidente, que además no vive acá cerca, sino que vive en Salinas, y su familia resolvió vivir allí. Por lo tanto, bueno, evidentemente el tema de la compra del automóvil ayer era un tema importante en este caso, ¿no? Ayer el presidente dijo que de alguna manera quería evitarle un gasto al Estado. Sí. También es eso, creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero sería bueno profundizar en torno a, bueno, a qué está pasando también, cómo es un viejo tema del financiamiento de las campañas electorales, que el sistema político no lo ha podido resolver. Pero bueno, capaz que hay que abrir de vuelta este camino, porque sin lugar a dudas, si este camino lo abrimos para poder transparentar la manera en que se financian los partidos y en particular las campañas electorales, creo que vamos a encontrar varios vehículos donados, ¿no? Sí. Y varios bienes donados. Entonces, bueno, creo que también nos debemos una reflexión en este sentido. Sí, en realidad ahí donde aparecen las dudas tiene que ver con bueno, ese descuento que no se sabe
que genera obviamente la suspicacia de a qué se debió. Él dice que no tiene nada que ver con... Que no tiene que ver con nada, que simplemente apareció, fue una propuesta de la automotora. Y después lo otro es que bueno, ese vehículo que vos mencionabas, que fue donado, se da a partir se hace una rifa, que eso fue lo que informaron los colegas de búsqueda, que se hace una rifa y esa plata va al Frente Amplio, pero después esa rifa en realidad no la gana nadie. Bueno, eso fue bastante llamativo, lo que informaron los colegas de búsqueda, pero en esto de conservar los puentes, un poco en línea con eso que comentabas, sí, aparecieron algunos actores de la oposición que en realidad quieren dejar un poco este tema de lado, no darle tanta notariedad. Sí, algunos. Hay una parte que está como muy, digamos, aferrada, digamos, a esta discusión. Bueno, vemos el protagonismo de Felipe Schipani, ¿no? Por ejemplo, pero que no va en relación con un colega del partido, claro, como Pedro Bordaberry, que ayer quiso enfriar un poco este tema, ¿no? Sí, los sectores fuertes ahí del Partido Colorado están un poco divididos. Bordaberry le bajó el perfil ayer cuando se reunió con Orsi, claro, dijo no hablé de este tema, no. Y hoy profundizó un poco más en esa visión. En Radio Sarandí por allí dijo que bueno, que remarcó la parte positiva de alguna forma, que Orsi declaró esta camioneta y dijo que bueno, no es positivo para el país que se siga de alguna forma hablando de este tema, ¿no? Sí. Pero bueno, veremos qué sucede en las próximas horas. ¿Seguirá este tema un poquito más? Yo creo que sí. Sí, va a seguir un poquito más. Hay otros temas en la agenda que también están generando la necesidad de puentes, ¿no? Volviendo al tema de Taracá, del disco de Drexler, que tienen que ver con un acuerdo que hay que finalmente cerrar, ¿no? Porque creo que también la institucionalidad se debe este cierre que tiene que ver con la fiscal de corte, ¿no? Sí. Y en ese sentido también habrá novedades próximamente. Desde 2021, sí, claro, se arrastra ahí la vacancia en Fiscalía de Corte. No tenemos un fiscal titular cuando renunció el actual prosecretario de Presidencia, entonces fiscal de Corte Jorge Díaz. A partir de allí, recordemos, estuvo la subrogancia de Juan Gómez, que era entonces el fiscal adjunto, después deja el cargo en 2024 y bueno, y allí es donde surge la polémica de las últimas horas, porque en 2022 hay un cambio en cómo se elegía la subrogancia. Allí la hoy oposición, entonces coalición de gobierno, decidió que cambió la ley, y allí quien quedó como... para asumir ese cargo es la fiscal con mayor antigüedad de Montevideo, quien era entonces Mónica Ferrero, por eso es que hoy ocupa ese cargo. Pero antes de eso, la forma de elegir era un sorteo entre los fiscales penales de Montevideo. Se quiere volver a eso. Desde el Frente Amplio, la vertiente artiguista propone eso, dado que no se llega a los acuerdos necesarios para tener las mayorías especiales que permitan elegir un fiscal titular. Bueno, de todo eso se está hablando en estas horas. Son cuestiones que están sobre la mesa. Seguramente se retome el diálogo a nivel parlamentario. En estas horas veremos qué tanto se puede avanzar. Obviamente esto quedó marcado por un suceso que se dio en los últimos meses, una conferencia encabezada por Javier García y Andrés Ojeda, que marcó el respaldo total a Ferrero, y dijeron que de alguna forma no se quería avanzar en ese acuerdo, que Ferrero era una persona acorde a lo que necesitaba el país en ese cargo. Entonces, bueno, ahí hay como justamente un puente cortado entre lo que es la oposición y el oficialismo. Exactamente. Bueno, arrancamos hablando de los puentes entonces y ya metidos como en la agenda política, pública, de la discusión pública, pero ¿cómo están en este 2 de junio, no? Es también una pregunta que queremos hacerles a ustedes, a la audiencia de La Colmena, teniendo en cuenta algunos de los temas que vamos a tener esta tarde, que vamos a hablar de consumo responsable, vamos a hablar de productos sostenibles, porque estamos arrancando el mes de junio, y en el mes de junio, como ustedes saben, es un mes que se dedica mucho a pensar en términos de sustentabilidad, de impacto ambiental. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, y de alguna forma hay muchas instituciones como la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Ambiente y diferentes otras organizaciones que están enfocando este mes en la difusión
¿no? de esta conciencia, Claro. ¿no? De la necesidad de generar una conciencia ambiental. Vamos a hablar de consumo responsable. Esto tiene que ver con la elección de los productos y servicios que nosotros hacemos, no solo en base a su calidad y precio, sino también reconociendo el impacto ambiental y social, ¿no? Teniendo en cuenta también que la conducta de las empresas que elaboran esos productos, qué hay detrás Claro. de lo que compramos, de lo que consumimos, qué elegimos, ¿no? Nosotros tenemos un fuerte poder que es la elección de compra. Y en ese sentido, bueno, en los últimos años, obviamente, se ha puesto sobre la mesa la manera en la que se producen las cuestiones que consumimos. Y vamos a hablar en algunos minutos con una empresa que desde hace un tiempo está elaborando productos de limpieza biodegradables, utilizando otras materias primas, pensando también en la reutilización de los envases y en qué tipo de envases se están usando, y pensando también en lo que nosotros volcamos diariamente al curso de agua, ¿no? Lo que vertimos en el saneamiento cuando lavamos los platos, Claro. así de simple. Sí, sí. ¿No? ¿Y qué pasa con lo que estamos agregando desde nuestras casas, desde nuestra vida doméstica? Y bueno, vamos a hablar con una empresa que hace 5 años que está ofreciendo otros productos. Son técnicos, ingenieros que han estudiado cómo hacerlo diferente, y vamos a recibirlos en algunos minutos nada Sí, más. está bueno problematizar ese tema a diferentes niveles, ¿no? Porque yo me acordaba de lo que presentó acá Moriana Peirú, esto de Coldplay, de esta idea de la coherencia en cuanto a la huella que vamos dejando en el mundo. Y muchas veces nosotros podemos ser conscientes de la importancia de tomar ese rol, pero eso se vuelve difícil en el día a día, ¿no? Porque si vos vas a la góndola a comprar un producto con ciertas características, Sí. a lo mejor no lo encontrás. O sea, No, y bueno, terminás por eso. resolviendo, ¿viste? Tenés un tiempo acotado, bueno, tengo que lavar los platos. Y yo voy y agarro el que está en la góndola porque en realidad no me aparece esa opción con esas características. Eso creo que es otro nivel que hay que seguir discutiendo. No, claro, tiene que ver con qué es lo que llega a las grandes superficies, sin duda, y por eso esto también, cuando uno piensa en el consumo responsable, tiene que pensar también en ponerle un poquito de cabeza y de tiempo, y la distribución de estos productos, Claro. sí, más bien que compite mucho con nuestra costumbre de tener el producto a la vuelta de la esquina. Hay una guía de consumo responsable del Uruguay, porque esto, digamos, Mirá. en las redes sociales se maneja mucho desde hace ya bastante tiempo, y la guía de consumo responsable del Uruguay, ustedes pueden buscarla de esa manera, guiaconsumoresponsable.ui. Es un portal que ofrece, a ver si se me trancó la máquina, ahí está, ofrece alrededor de 175 empresas, organizaciones que actualmente forman parte de esta guía. Van desde las agencias de viaje hasta Mirá. la alimentación, la comunicación, la cultura, ¿no? Y teniendo en cuenta determinadas dimensiones. La ética que considera los valores como base para comprar y consumir, la ética del consumo, una mirada ecológica que considera precisamente la relación consumo-cuidado medioambiental, la responsabilidad por los residuos que se generan después de esa compra, Claro. ¿no? Y por otro lado también una dimensión que tiene que ver con la solidaridad, que tiene en cuenta las condiciones laborales de las personas que intervienen en la elaboración del producto o servicio, ¿no? Así como la inserción de los productores en su territorio o comunidad. Mirá. De alguna manera, algunos de los criterios también que tienen que ver con, por ejemplo, con la agroecología, ¿no? Claro. O sea, y también de qué forma se produce ese artículo, ese bien, Sí, sí. ¿no? Con mano esclava, no sé, trabajadores explotados, en qué condiciones. Por eso también las cooperativas de consumo son espacios donde uno sabe que compra un producto con determinadas condiciones laborales y determinados valores. Claro. Claro. Un poco por ahí va la idea del consumo responsable. No tiene que ver solamente con la posibilidad de reciclar lo que te queda de ese producto o con no impactar tanto en determinados recursos como el agua, sino también ver qué está detrás de lo que se elaboró, de
la forma, el modo de producir ese bien. Claro. ¿Tá? Es por ahí la lógica. Y ahí aparece todo el tema de la economía circular, que es tan importante en esta Bueno, y época. es como una nueva mirada acerca de cómo hacemos determinados productos de una manera distinta, ya pensando desde el diseño qué vamos a hacer después con el residuo, qué vamos a hacer con ese material si no lo queremos usar más. Es un criterio que se viene aplicando, de hecho en Uruguay hace años ya que está la Estrategia Nacional de Economía Circular, hubo algunos trabajos de opinión pública acerca de qué cree la gente sobre estos temas del reciclaje, de la economía circular. La usina ciudadana hizo una encuesta hace 2 años, un mapeo de prácticas y percepciones, ¿no? Un estudio de relevamiento y qué pasa al momento de decidir sobre la compra de un producto. El 64% de las personas hace 2 años entendía que era importante o muy importante poder reutilizar el embalaje o el envase de un producto para otros usos. Esto está bastante, entonces, extendido, ¿no? La idea de no comprar plásticos, ¿está? Pero de alguna manera va un poco más, ¿no? La idea de poder generar también otra conciencia directamente en la elección de lo que compramos y de lo que usamos. Es como otro nivel, segundo nivel. Claro, y después está muy en boga o bastante las tiendas de segunda mano de ropa, ¿no? Porque también la industria textil es de las más contaminantes del planeta. Sí, yo creo que el cambio más significativo del último tiempo en ese sentido, al menos lo que yo veo, ¿viste? No tengo ninguna medición de opinión, es el tema de la utilización de la bolsa de nylon, ¿viste? Claro. Eso ha sido como el cambio que puede parecer poco mucho, pero uno va al supermercado y se encuentra a las personas con su chismosa de alguna forma, que bueno, va y carga el bolsito y vuelve a su casa. Ahí obviamente la discusión que aparece y que muchas personas seguramente estarán pensando en su casa es, bueno, ¿cuánto cambia que yo cambie mi consumo, no? Porque en realidad yo impacto poquito y hay otras personas que están contaminando mucho. Bueno, esas son discusiones que pueden estar presentes. Uno también es consciente y es responsable de sus acciones, ¿no? Claro. Y ahí es donde está la discusión. Quería volver un poquito antes de redondeando y enganchando este tema con el tema que hablamos al principio, preguntarle a la audiencia un poco para que se integren. ¿Qué puentes ustedes creen que deberían construirse en nuestra sociedad? Yo creo que un puente que debe construirse es entre esta economía verde y la sociedad en general, pero capaz que a partir del Estado, que es un poco quien centraliza. Bueno, ¿cuál es la situación que tiene esta economía verde? Lo vamos a preguntar cuando estén acá. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las dificultades que presentan? Ese sería un puente interesante para trazar. Ustedes seguramente con sus intereses, con sus realidades, tendrán otros puentes que son interesantes y que capaz que podemos abordar acá en La Colmena. Claro, hay puentes para no romper o para tender, y también hay de esta pregunta que podemos dejar también planteado, es qué prácticas hacen ustedes en sus hogares, en su casa, como para poder tener presente el impacto ambiental, ¿no? El impacto social también respecto a las cosas que consumimos, ¿no? Y yo creo que en el acto de consumir, en el acto de elegir, estamos también haciendo de alguna manera un gesto político respecto a qué le estamos dando lugar en nuestras vidas. Yo sé que esto a veces es muy difícil porque obviamente es mucho más complejo. Claro. El mercado de consumo. El tema de los costos también, no solo eso, el marketing, lo que a vos te hace feliz, seguramente no sea un pantalón usado. Ni hablar, claro. Es un pantalón que tiene una marca y que tiene un concepto muy fuerte detrás. Entonces, bueno. Es una cuestión cultural también, una construcción cultural. Totalmente, es muy cultural y tiene que ver con el capitalismo y con el marketing. Entonces, bueno, romper con ese puente es complejo. Sobre el final del programa, o más o menos a las 14 y pico, estará Emilia Díaz en la columna de la colmena del Aguijón. Hoy va a hablar de algo que quedó prometido, que tiene que ver con la menopausia y el climaterio, ¿no? Sí. Va a traer algunas lecturas, algunos libros que también va a sugerir. Vamos a hablar sobre esta cuestión que ha sido invisibilizada, ¿no? Y eso también lo planteábamos con Stephanie la semana pasada. Como ustedes saben, el cuerpo menopáusico, ¿no? De alguna manera ha sido
un proceso invisibilizado, poco estudiado, faltan derechos laborales que se adapten a este cambio corporal. ¿Cómo puede ser garantizar entonces los derechos de las mujeres en estas etapas, ¿no? En esta etapa que es tan desconcertante, y tenemos mensajes guardados también de muchas mujeres que la semana pasada nos dejaban preguntas. Bueno, vamos a introducirnos en esta mirada. Hay muchísimo material, sobre todo en las redes sociales, sobre la menopausia. De alguna manera han surgido respuestas frente a estas preguntas que muchas veces se generaban en silencio. Claro. Y bueno, genera un cambio también cultural muy grande hablar de esto, porque de alguna manera pone sobre relieve un cuerpo de la mujer que cambia mucho y que se va un poco del estándar de lo que es el cuerpo hegemónico de las mujeres. Entonces, bueno, los temas de la salud femenina ya sabemos que han estado atravesados por esta invisibilización médica y científica. Hoy vamos a ponerle una mirada, vamos a recomendar algunos libros. Yo en particular he estado compartiendo un libro de una poeta que se llama Laura Whitner, se llama Diario de Menopausia, está editado por Criatura Editora, y durante un año esta poeta y traductora fue tomando notas sobre la metamorfosis que atravesaba y sus estrategias para sentirse mejor. Un diario que es como una ventana al tránsito por un momento de quiebre, un punto de no retorno, como hay tantos en la vida, ¿no? Para tirarles así la idea de dónde viene esta lectura, pero Emi va a traer su contenido y vamos a estar hablando entonces de menopausia y climaterio en un rato nada más. Sí, yo me quedo con las repercusiones de la columna de Steph sobre la salud femenina, un poco eso, ¿no? Los comentarios decían, bueno, qué poco se habla de esto, qué interesante esto, como que había una cosa que las propias mujeres desconocían muchas veces, y bueno, y esto que plantea Emilia me parece que puede ser muy interesante. Hacemos la pausa, comuníquense con nosotros, con nosotras, a través de, ya les vamos a decir cómo, y hacemos la pausa y enseguida venimos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio 97.9. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Este miércoles 10 de junio, el movimiento sindical se mueve. Paro general parcial de 9 a 13 horas en toda la zona metropolitana. Movilización 10 horas. Nos encontramos en el Cerro de Montevideo por Santín Carlos Rossi, en las puertas del Apex. Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario. PIT-CNT.
Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Ya son las 13:30, estamos recibiendo en el estudio de La Diaria Radio a una de las personas que ha diseñado este emprendimiento. Estamos hablando de Valeria De Angeli, que es ingeniera química, que junto con su marido, Diego Lois, que es ingeniero industrial, crearon Revio. Revio tiene que ver con lo que veníamos hablando de alguna manera, ¿no? Con esta necesidad de buscar algunos productos que tengan en cuenta el cuidado ambiental, productos ecológicos, y hay una línea de estos productos que es bastante novedosa, que tiene que ver con la limpieza, ¿no? Porque muchas veces no estamos como atentos, no nos damos cuenta que lo que estamos usando de detergentes y de productos de limpieza en nuestra casa generan un impacto, un daño ambiental en los recursos como el agua. Así que, bueno, empezamos por ahí, ¿no? Valeria, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por este espacio para poder contar un poco sobre nosotros y el emprendimiento y bueno, para dónde vaya la conversación. Buenísimo. Decía esto, ¿no? Que falta un poquito como de conciencia acerca del impacto que pueden generar la contaminación de estos productos de limpieza que usamos de forma diaria. Sí, exacto. Es una actividad cotidiana, ¿no? Súper antigua, digamos, siempre preferimos estar más bien limpios que en otra situación. Y claro, estos son productos de uso muy intensivo. O sea, de repente uno capaz que, bueno, se preocupa por lo que come, que está muy bien, o por, no sé, cosméticos o productos de uso personal. Y los productos de limpieza se usan muchísima más cantidad. Estamos en contacto todo el tiempo porque lavamos la ropa y luego la ropa va en contacto con la piel, o en nuestros hogares o en la vajilla. Y son productos muy intensivos, tanto en el uso como en las materias primas que se precisan para fabricarlos y, como tú comentabas, en qué sucede luego, porque está lo que por consecuencia del uso va al agua o va al aire o va a la tierra, y además está el envase en el que vino. Eso también de alguna manera como sociedad lo terminamos, es un costo, digamos, porque de alguna manera hay que gestionar ese residuo. Entonces sí, es como de repente algo que estamos muy habituados a usar y no prestamos tanta atención. Sí hay maneras de hacerlo con menor impacto. Todas las actividades humanas tienen un impacto, es inevitable, pero entonces, bueno, si lo podemos hacer con un menor impacto o hasta con un impacto positivo, dependiendo cómo se encare ese proceso, bueno, es donde nosotros hicimos foco. Claro. ¿Cuáles son, para seguir un poquito con este tema, cuáles son esas sustancias, esos químicos, digamos, que son los que impactan de forma negativa en los recursos? Bueno, mayoritariamente se usan lo que se conoce como tensioactivos, que son las sustancias que cumplen la limpieza, que se mezclan en el agua. Mayoritariamente se usan derivados de petróleo. Uh-huh. No necesariamente todos tienen baja biodegradabilidad, eso depende de qué es lo que se elija, pero bueno, son derivados de una fuente fósil, o sea, una fuente no renovable o que implica muchísimos años para su renovación. Entonces eso tiene un impacto si lo comparamos con trabajar con materias primas de origen vegetal, que es lo que hacemos nosotros. O sea, trabajar con derivados de aceites, de plantas, también de azúcares, de plantas. Entonces, por un lado está la contribución por el propio crecimiento de la planta a la captura, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Por otro lado, estamos eligiendo una materia prima que es renovable. No es de una fuente fósil que demoraría miles de años en volver a producirse. A su vez,
en general, las materias primas derivadas de origen vegetal tienden a tener una mayor biodegradabilidad. Esto quiere decir que en el aire, en el agua, en la tierra, van a estar menos tiempo, van a ser más fácilmente biodegradables por las propias bacterias o microbios que viven allí. Claro, cuando nosotros decimos que algo es biodegradable, de alguna manera tenemos como la idea de que eso se va a esfumar, a descomponer, claro, Exacto. ¿no? Como que va a desaparecer. Exacto. Lo que sucede es que eso, hay el entorno mismo, con lo que está vivo en ese entorno, ya sea el agua o la tierra, tiene la capacidad de procesarlo, digamos, a moléculas cada vez más simples y que no contaminan. En muchos productos de limpieza, con el objetivo de que cumplan una función, se ponen algunas moléculas, aparte del tema de los derivados de petróleo, se ponen algunas moléculas que son totalmente persistentes, como Claro. puede ser, por ejemplo, determinados colorantes, determinados blanqueadores ópticos. Tienen un impacto visual que de repente es buscado, pero desde el punto de vista ambiental, bueno, no tienden a ser más bien estables y no descomponerse. Claro, cuando decís esto de que tienen un impacto visual, claro, pienso en esto de blanquear todo, ¿no? Sí, o de efecto de abrillantar los colores, los colores vibrantes. Hay unos productos que, ya te digo, tienen un efecto buscado, que es un efecto óptico, o sea, es un efecto a los ojos, no es un efecto de mayor limpieza, que, bueno, por el tipo de moléculas que son, absorben luz y la irradian, o sea, la devuelven como en el más bien cercano al ultravioleta. Entonces el efecto visual es que el blanco es más radiante, digamos, los colores son como más intensos. Pero no es que haya mejor limpieza, no es que haya mayor limpieza, no es que se eliminó más suciedad. Claro. Es un efecto óptico, por tal cual su nombre lo indica. Bueno, es ese, y a su vez los colorantes, que muchas veces se busca porque, bueno, es como que asociamos que un producto de limpieza tiene determinado color. Obviamente, si el colorante desaparece enseguida, uno lo va a comprar a los 3 meses de fabricado y no lo ve. Entonces se busca que eso aguante, digamos, ¿no? Que eso resista. Bueno, nosotros buscamos informar y además no poner en las fórmulas cosas que no cumplan con el objeto del producto, ¿no? Bien, vayamos a eso, vayamos a los productos entonces, ¿no? Bien. Los productos vos decías que son elaborados con aceites de plantas. Sí. Entonces uno piensa, ¿cómo es posible, ¿no? Que las plantas desinfecten, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay un procesamiento químico, ¿no? O sea, a partir de los aceites hay una transformación química para llegar a lo que hoy mencionaba como tensioactivo, que es simplemente una manera de llamar a esa sustancia que en combinación con el agua logra agarrar la suciedad, digamos, que está en la ropa o que está en los platos, sacarla de esa superficie y por eso se llaman también modificadores de superficie para poder que eso se vaya con el agua de enjuague. Bien, entonces eso termina siendo esta especie de molécula que cumple esa función. También a partir de los azúcares se forman otros tipos de tensioactivos que en combinación con eso logran cumplir con esa función. Antiquísimos son los jabones derivados del sebo, ¿no? Animal o de grasas vegetales. Entonces esto es una versión más moderna, más actual, de acuerdo a la evolución tecnológica de tener moléculas que cumplan esa función, pero que son derivadas de aceites vegetales. ¿Y qué tipo de plantas o de qué tipo de vegetales son los que se usan? Mayoritariamente son aceites de coco, aceites de palmiste de cultivo sustentable. El palmiste es una planta que tiene muchísima versatilidad, tanto en la cosmética como en los productos de limpieza, como en los alimentos. ¿Eso es palma? Sí, el palmiste es como el coquito que sale de la palma. Hay lugares donde eso se planta como sin ningún control y hay lugares donde está regulado en qué tipo de suelo se plantó, en qué condiciones laborales trabajan las personas que están vinculadas con esa plantación y toda la cadena de valor. Eso hay
hay un acuerdo voluntario que se llama RSPO, son las siglas en inglés, es la Mesa Redonda por la Sostenibilidad de la Palma. Entonces hay fabricantes que están suscritos a ese acuerdo y bueno, entonces uno puede tener como una garantía de la cadena de valor de producción de eso. Y después azúcares derivados del maíz son mayoritariamente los que componen estos tensioactivos. Después trabajamos también con enzimas de origen biotecnológico, que eso tiene una muy buena, compensa esto otro, por ejemplo, que yo estaba comentando del no uso de blanqueadores mediante una actividad enzimática. Y bueno, después trabajamos con fragancias a partir de aceites esenciales naturales, que son la parte aromática que tienen algunas plantas. Y bueno, con eso formulamos. ¿Y qué tipo de productos han podido elaborar teniendo en cuenta estos criterios, ¿no? Porque imagino, ¿no? Pienso, yo qué sé, lustramuebles, ¿no? Todavía no. Todavía no. No. Claro, por eso. Correcto. Eso además ya implica ceras y otro tipo de sustancias que permitan como un brillo. Claro. Que implica otras cosas. Por ahora comenzamos. Nuestro primer producto fue un jabón líquido para ropa, porque es de lo más intensivo. O sea, son litros y litros y litros que usamos, ¿no? Claro, litros y litros de agua. De agua, de jabón, de todo. Sí, nosotros lo que hacemos, el otro criterio que apoya esto es trabajar con productos concentrados. O sea, nosotros vendemos productos que no hay que diluirlos para que el agua no la tenga que poner alguien igual, como hacemos con otros productos, sino que simplemente adecuamos la fórmula para que vos lo puedas usar con poca cantidad. ¿Tá? Bien. Después tenemos también detergentes para vajilla, suavizante, también de origen vegetal, y tenemos 2 formatos de también jabón para ropa, pero en un formato tirilla se llama, es un formato sólido que se disuelve en agua, o sea que eso es todavía como una vuelta más innovadora porque no precisas envase, no tiene nada de agua el producto para transportarlo. Y lo mismo para lavavajillas automático, para la máquina lavavajillas. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar de otro aspecto que tiene que ver con este producto, que es el envase que se utiliza. La retornabilidad, sí. Y que ese envase se retorna, o sea que hay como un ida y vuelta del envase. Exacto. Un relleno del envase, podríamos decirlo de alguna forma. Es como el mismo concepto que las bebidas. Exacto, como el mismo concepto. Y también hablar sobre el proceso, ¿no?, que les llevó a ustedes a emprender este proyecto, porque bueno, también contaron con el apoyo de algunas agencias para hacer viable este emprendimiento, porque bueno, estamos hablando de 2 ingenieros que también de alguna manera la facultad matriza un estudio, un procedimiento, una forma de producir y correrse de eso también genera una búsqueda de otros caminos, ¿no? De otros caminos. Vamos a hablar un poquito de esos caminos. Estamos conversando con Valeria De Angeli, que es una de las fundadoras del emprendimiento Rebio, que es una innovación uruguaya para una limpieza más sustentable. Enseguida venimos. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Conducción, Carolina García. La Colmena. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La Diaria Radio, 97.9. Seleccionados. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Ahora sí, Canaria Suave.
es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora, sí, prueba Canarias Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa. La calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas. Nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos. Y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible. Ministerio de Ambiente. Presidencia de la República. La Colmena. Puesta al aire. David Mattioli y Julia Soma. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Estamos a 13 minutos de las 14 horas. Voy a compartir algunos de los mensajes que han llegado. Ser coherentes está muy bien, cosa que está muy bien, es complejo, pero sí sería lo ideal ser coherentes. Hay que discutir y desandar demasiados caminos, son pocos los que están dispuestos. Esto en torno a lo que, ¿no? Al consumo responsable, a lo que compramos, a lo que usamos. Muchos dicen que lo hacen lo que pueden, otros más, la mayoría hace muy poco nada, pero casi la totalidad se queja de la basura, de la contaminación, por supuesto, pero después nos cuesta entender que la basura tiene que ver con nosotros, ¿no? Sí. Y que la primera gestión tiene que ver con lo que nosotros hacemos con la basura, porque la basura es nuestro consumo. Exactamente. Y bueno, y eso es como muy complejo de entenderlo. Y bueno, por ahí iba entonces la reflexión de uno de los oyentes. Luego tener confianza en que si nos tomamos el tiempo de clasificar, realmente se hará algo con eso. También esa es otra pata, y no que todo va a terminar en el mismo lugar. Y finalmente, para buena parte de la población es un tema que importará más cuando tengamos otros asuntos resueltos. También es otro aspecto, obviamente, que estamos hablando de productos como, en este caso, de limpieza, Rebio, que, de alguna manera suponen un momento de elección que también uno elige en base al precio. Absolutamente. Y bueno, si estamos hablando de que tenemos una canasta reducida y que no podemos tener muchas opciones, obviamente que vamos a ir por lo más barato. Sí, sí. Eso es parte de las reglas del juego y de la, ¿cómo decirlo?, de la situación, o sea, de las restricciones que tenemos para vivir todo el mundo. Nosotros lo que buscamos con gran esfuerzo es tener precios competitivos comparado a un producto tradicional. Nosotros le llamamos, por hablar resumidamente, un producto tradicional clase A. Nos referimos en cuanto a su poder de limpieza. O sea, un producto que realmente... nosotros no queríamos hacer un producto, entre comillas, sustentable o ecológico, pero que sacrificara lavado. Queríamos que la gente dijera, este producto
funciona bárbaro, funciona igual o mejor que el que yo consumo actualmente, pero además tiene estas características que lo hacen más sostenible, digamos. Entonces hicimos un gran esfuerzo y hacemos para lograr costos que permitan llegar al público con un precio competitivo comparable a lo que sería un producto de limpieza tradicional. De repente de los tope de gama, bueno, por la cantidad de cosas que ponemos en las fórmulas, porque bueno, cuando hablamos de enzimas hablamos de cosas que son más caras que otras, tensioactivos de origen vegetal, o sea, moléculas de origen vegetal son más caras que las otras. Claro. Obviamente es una decisión, pero para nosotros ese fue el camino, no fue el decir, bueno, hago el producto más económico que puedo, que capaz que ya hay gente haciéndolo, y que su foco está ahí y no, de repente no necesariamente está mal. Quiero decir, son elecciones que uno toma. Nosotros queríamos ofrecer esto porque además como consumidores queríamos consumir esto, claro, y no lo encontrábamos en Uruguay. Pero está claro que uno tiene sus prioridades como familia, como persona, y bueno, obviamente, de repente la limpieza claramente no es la primera, no es la prioridad, ¿no? Pero claro, bueno, cuando de repente se pudo, como decía ahí un mensaje, están resueltas otras cosas, ante comprar lo de siempre y comprar algo que rinde más, y más o menos cuesta lo mismo, bueno, es algo que se puede por lo menos probar. Claro. Me gustaría conocer cómo arrancó el proyecto, porque es un proyecto familiar. Sí. Y cuándo nace la idea y de alguna manera contar un poco el proceso para poder hacer esto realidad, ¿no? Sabemos que contaron con el apoyo de la Fundación Julio Ricaldoni, con la ANDE y con la ANI. Sí, correcto, sí. Es una historia que a mí me encanta contar. La idea es como que viene mutando, digamos, desde hace años. Los dos, mi esposo y yo, trabajamos en la industria muchos años y somos muy pro industria bien llevada, digamos, ¿no? O sea, sabemos del valor de derrame que puede tener una industria en lo social, porque da trabajo, porque hace llegar productos de necesidad a la gente y de repente a un costo más barato, pero sabemos que las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Y bueno, entonces la otra motivación era buscar tener la máxima eficacia en el uso de recursos, poder ofrecer un producto, hacerlo para que eso tuviera como ese impacto también desde lo económico, pero además cuidando los recursos, tanto lo que se consuma para hacerlo como lo que eso deje luego del uso. En el 2020, cuando la pandemia, nosotros por suerte siempre tuvimos trabajo, o sea, no fue un tema de que nos quedamos desocupados, pero sí tuvimos más tiempo en casa de interactuar, de pensar cosas que de repente no tenés todos esos tiempos de traslado, ¿no? Estás ahí. Claro. Y apareció este taller de la Fundación Julio Ricaldoni, que era un taller de validación de idea de negocio. Y bueno, y ahí mi esposo me dijo, bueno, vos que siempre estás hablando de esto, ¿por qué no te postulás y a ver? ¿De esto de qué? ¿Del reciclaje? De hacer productos naturales. En aquel momento era una idea, era más vaga, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, vaga en el sentido de poco definida. Bien. Era una idea de hacer algo productivo, porque nosotros los dos estábamos como más en el área servicios, ¿no? Bien. Como consultores. Y bueno, como esto era de producto, la validación de idea de negocios, bueno, me dijo, ¿por qué no te postulas? Nos postulamos, quedamos, hicimos todo el proceso, fue muy, muy importante. Hoy antes de la pausa vos comentabas, bueno, la facultad te forma, por lo menos la facultad de ingeniería, cuando yo la cursé, te forma, por supuesto, te forma desde lo ingenieril, digamos, ¿no? Desde lo técnico, pero después la parte de negocio o emprendedurismo, no. Y se entiende que no hay para todo, no puedes estar 14 años estudiando, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros veníamos del área técnica, entonces dar el salto o el paso al mundo emprendedor es otro mundo, precisas otras habilidades, otras competencias, manejar otros conceptos, otras visiones que las teníamos que desarrollar. Luego de validar la idea de negocio desde lo técnico y desde lo comercial, fue que tuvimos el apoyo de ANI y de ANDE mediante el Capital Semilla. Claro. Que esos fueron como los primeros pasos ya para salir de lo que se le llama el mínimo producto viable a un producto que se pudiera comercializar. Claro. Y bueno, luego nos hemos vinculado, por ejemplo, a la Cámara de Industria, también buscando fortalecer esa parte de gestión. Pero eso más como formación, digamos, no económicamente.
¿Y en cuánto tiempo pudieron tener desde que iniciaron de alguna manera el proceso con la Fundación Ricaldoni hasta que pudieron tener como el primer producto para vender? Bueno, la validación esa fueron 9 meses. Y luego la ejecución del capital semilla, que implicó llegar como a ese producto, ya fue alrededor de 9 meses más o 12 meses más aproximadamente. La empresa la terminamos abriendo a fines del 2021. Empezamos a comercializar a mediados del 2022, porque por la naturaleza de los productos llevan todo un registro y habilitación sanitario del Ministerio de Salud Pública, claro, que eso lleva su tiempo y bueno, recién estuvimos prontos a mediados del 2022. Claro. Me gustaría compartir algún mensaje porque creo que viene también con esto de hablar del envase, que creo que es importante. Nosotros en Uruguay tenemos algunas normas de ley de envase que tienen sus huecos, pero que bueno, que es un esfuerzo que hace también la industria. En Colonia, dice una oyente, hay un grupo de personas que hacen reciclaje de productos orgánicos a través de un copago mensual pequeño, lo transforman en compost, que esto también es algo que se hace, que se está haciendo, ¿no? Que es como que te retiran lo orgánico y después te dan un compost, ¿no? Este es un mecanismo que conozco, que acá en Montevideo también se hace. El servicio es puerta a puerta semanal, trabaja muy bien. Y además hay otra empresa de reciclaje de envases plásticos con varios lugares en la ciudad de recolección. Esto es en Colonia, porque el punto del envase plástico, ¿no? Es el punto de todos estos productos cuando pensamos en algo sustentable. ¿Cómo lo han resuelto entonces? Nosotros lo que hacemos foco en la retornabilidad. O sea, nosotros tenemos envases que tienen, eso lo arreglamos con el fabricante del envase, tienen más o menos 50% de material ya post-consumo. O sea, no fue plástico virgen 100%, sino que es mitad y mitad. Plástico ya reciclado. Pero después en donde hacemos foco es en la retornabilidad. O sea, que el envase vuelva a nosotros y nosotros lo lavamos y acondicionamos para volver a usar. ¿Por qué hacemos foco en esto? Porque el reciclaje de plástico tal cual es bastante demandante en recursos, en mano de obra, en lavado, en picar, o sea, eso hay que triturarlo, pasarlo por un molino, molerlo. Y por ahora esa cadena de reciclaje en Uruguay no tiene suficiente robustez, ¿tá? No se pueden mezclar materiales, o sea, para que se pueda reciclar, quiero decir. Claro. Entonces, todo eso es muy demandante. Entonces, es más eficiente la retornabilidad. Claro. Entonces, nosotros tenemos nuestro ciclo cerrado, obviamente con nuestros envases y nuestros productos. Luego, el envase se usa, si bien se lava y acondiciona, va al mismo tipo de producto, no mezclamos productos en distintos envases. Y eso aguanta cerca de 10 ciclos. Claro. Y luego lo podemos reciclar a través de un tercero, pero nos ocupamos nosotros de la gestión. Claro. Eso asegura, digamos, que se cumpla un poco con el circuito. Exacto. Eso lo que hace es que, por un lado, no le trasladamos el qué hacer con el envase al cliente o al consumidor. Nos ocupamos nosotros y sabemos que, si vuelve el envase, está en un ciclo cerrado. Porque después la gestión hacia el reciclador también la hacemos nosotros. Claro. Bien. Otros mensajes que comparto contigo, porque también podés de alguna manera marcar una opinión, porque tienen que ver mucho con esto, ¿no? Con cada vez que voy al supermercado, cuando quiero comprar jamón o queso, ¿es necesario poner el film cada vez que venden el jamón o el queso? Claro. Y cuando uno va y compra una comida pronta y le dan la famosa bandejita, ¿no? La bandejita esa. Eso es un tema grande en nuestro país, que tiene que ver con el envase de un solo uso, ¿no? Y que, bueno, que eso no hemos logrado modificarlo. ¿Y cuáles serían como las alternativas? ¿Conoces alternativas más sustentables en torno a este envase plástico? ¿Cómo es que se llama esto blanco? Como de tetra, las botellas esas, no, eso se conoce como polietileno de alta densidad, PEAD. ¿tá? Las bolsitas tipo las de leche son de polietileno de baja densidad. Respecto, a ver, hay una cosa que igual no podemos perder de vista ni en los alimentos, ni en los cosméticos, ni en los productos de limpieza, y es, primero hay que cuidar la salud. Entonces, reutilizar y reciclar está bien, pero no nos olvidemos que no podemos empezar a tener problemas de salud por la falta de higiene, por reutilizar algo. Bien. ¿Tá? Por ejemplo, a mí me han preguntado o me han pedido
rellenar el propio envase. Yo eso todavía no lo hago y por ahora no lo voy a hacer. Yo prefiero que me entreguen el envase y yo entregar un producto cerrado que se envasó en condiciones controladas por calidad del producto y por un tema de salud, aunque en los productos de limpieza no sería tan grave. Entiendo. Pero entonces, claro, en los alimentos el tema de usar el film es por temas de inocuidad, o sea, de que hay que cuidar el alimento para que no genere una enfermedad en el consumidor por contaminación. Sí, sí. Y respecto a lo que me preguntabas de materiales más sostenibles, existen algunos polietilenos de origen caña de azúcar, y de otras plantas también. Yo no he investigado en profundidad, que para los alimentos entiendo que son aptos y entiendo que ya hay empresas que acá en Uruguay lo están trayendo y eso es compostable o puede ser reciclable más fácilmente que directamente un PET, que son las bandejitas esas transparentes. Claro. De nuevo volvemos a la robustez de los sistemas de reciclaje y no siempre son aptos estos bioplásticos que se llaman o biopolímeros para cualquier producto, porque a veces lo que tenés es una interacción entre el contenido y el envase, y bueno, y vos tenés que asegurar, la otra parte que tenés que asegurar por el tema del envasado, aparte de la inocuidad o la salud, es la resistencia mecánica del material, o sea, que no se termine rajando, que no haya una interacción con el contenido que lo debilite, ¿tá? Entonces, bueno, sí, son como los desafíos de la industria para poder hacer llegar a todos lados productos que de repente mucha gente quiere y que aguanten la distancia, bueno, que aguanten las condiciones de traslado y que haya una forma de que ese producto al final no termine siendo un residuo sólido para gestionar, ¿no? Claro. Por eso es importante también como que el diseño desde el arranque en un producto, no solo después ver cómo reciclamos. Lo claro, ideal y esa es un poco la idea de la economía circular, ¿no? De pensar desde el diseño. Sí, exacto, de la cuna a la tumba del producto. Exacto. Otra cuestión que tiene que ver con la idea de poder producir otros productos. ¿Ustedes están investigando avanzar en otras áreas de la limpieza o de otras áreas? Primero vamos a seguir por la limpieza, porque además entendemos que es donde no hay tantas opciones en el mercado. Y de nuevo es un producto muy intensivo en su uso. Entonces, limpiadores de superficie, o sea, de piso, de baño, de cocina, vamos a ir por ahí. Vamos a ir también a perfumadores textiles, o sea, para ropa, potenciadores de fragancia también para el lavado. Buscando llegar, cada vez más estamos tratando de ir hacia presentaciones sólidas, o sea, que no impliquen un envase plástico porque la fórmula contenga agua. No siempre se puede lograr, no es que pueda haber, por lo menos por ahora, un punto en el cercano plazo de que va a ser cero agua, porque no siempre se puede, pero sí ir buscando cada vez alternativas que se puedan presentar sólidas para, por ejemplo, tenemos las versiones sólidas que son en caja de cartulina craft, lo que hoy te mencioné al principio de la vajilla automática. Eso es una cartulina craft que la puedes compostar, porque son tintas biodegradables. Eso es lo ideal, pero bueno, no todo se puede fabricar así, entonces hay que ir dando pequeños pasos, pero vamos a ir por el lado de la limpieza y después probablemente por el lado del uso de uso personal, no en cosmética, sino en uso personal, cotidiano, productos de aseo personal. Bien, vamos a ir cerrando, pero tengo varias cosas ahora que me surgieron, ¿no? Cuando hablas de esto de perfumadores de ropa, ¿no? Mismo cuando hablábamos de suavizantes, que son como los productos que tienen contacto con nuestra piel a través de nuestra ropa. Exacto. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí cuando nosotros estamos usando productos que tienen determinados componentes, los más clásicos? ¿Qué pasa con nuestra piel? ¿Qué está absorbiendo nuestra piel? Es como una pregunta que te quería hacer. Bueno, está buenísimo porque no lo mencioné hoy. Yo, viste que arranqué diciendo, nuestros criterios para formular son el origen vegetal, la biodegradabilidad. Hay un tercer criterio. La Agencia Ambiental de Estados Unidos tiene un programa desarrollado que se llama Elección Más Segura o Safer Choice. Eso rankea miles de moléculas en cuanto a su toxicidad acuática y humana, o sea, y a la salud. Y lo rankea según las categorías, desde lo más inocuo hasta lo potencialmente tóxico. Nosotros únicamente usamos sustancias
que tengan lo que es la categoría circulito verde en ese criterio, que quiere decir que es la mejor alternativa para la salud para hacer eso, digamos, ¿no? Para fabricar eso. Entonces, las irritaciones es algo bastante frecuente, o sea, de repente las fragancias te pueden dar alergia. Las alergias a veces son muy variables, no a todo el mundo le da alergia lo mismo. Pero, por ejemplo, lo que hoy hablábamos más temprano de los blanqueadores ópticos o colorantes, tienden a quedar en la ropa, porque si no quedan en la ropa, tú no verías el efecto óptico que se busca. Entonces, eso está en contacto con la piel y eso potencialmente te podría quedar en la piel. Y bueno, no está tan estudiado qué tanto daño puede hacer. ¿Me explico? Entonces, sí es importante qué se usa para formular porque es inevitable que algo de residuo quede en la piel de un producto que se lavó. Lo mismo cuando lavamos los platos y lavas sin guantes, bueno, tú estuviste en contacto con ese producto. Nosotros buscamos formular con glicerina, aloe, gliceril, oleato, cosas que te protegen la barrera de la piel para que logres la limpieza, pero no te deteriores la piel, ¿no? Claro. Entonces sí es muy importante la elección de materias primas por ese motivo. Perfecto. Tengo una pregunta de economía circular, dice alguien. Si una ya tiene un envase plástico de jabón líquido de máquina, por ejemplo, ¿lo puede usar, ahí se me fue, para comprar tus productos? No. No, bien. No, es por lo que explicaba hoy, se puede contaminar el producto, los plásticos en general interactúan con la sustancia que está dentro, entonces es muy difícil de lavar, por eso nosotros usamos el mismo envase para el suavizante, el mismo para el jabón, y no me hago cargo, no se tome a mal, no me hago cargo de los residuos que generan otras empresas, Claro. porque en definitiva me estaría haciendo cargo del que vende su producto en un envase y te dice, bueno, vos ves. Claro. Tal cual. ¿Revio se puede comprar de qué manera? ¿Hay una plataforma, unas redes sociales? Sí, tenemos página web, Eso. Que es revio.com.uy, tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook, y estamos en unos cuantos puntos de venta de terceros, tiendas naturales, algunas cadenas de supermercado en algunos locales, pequeños comercios locales, cadenas de farmacia. Si nos googlean, nos encuentran. Van a encontrarlos, Sí, van sí. a encontrarlos. Y para terminar, Valeria, una pregunta como más general, más conceptual, ¿no? Que es cultural también la pregunta y que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué cosas nos impide, ¿no? Dar un paso en cambiar también nuestro modo de consumir, que tiene que ver con, por ejemplo, la elección de un producto como el que vos nos estás contando? Bueno, no sé si tengo el La conocimiento respuesta, para eso. pero bueno, pero lo Voy que a has dar mi humilde visto, opinión. claro, lo que has Ahí está, visto. mi humilde opinión. Primero creo que, bueno, es un gran desafío de pequeños emprendimientos es darse a conocer, la comunicación. Por eso tan agradecida de estos espacios. Porque a veces es desconocimiento. No sabía que esto existía. Después, es como que hay que ser, me parece a mí, muy curioso en general. Y tal. Es difícil también, pero curioso estar todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿y esto de dónde vino? ¿Y esto quién lo trajo? ¿Qué empresa está atrás? ¿Quién lo hace? ¿Por qué esto y no esto? Entonces, capaz que la curiosidad es algo que nos puede ayudar a estar todo el tiempo pensando. Y de repente, capaz que animarse a probar, después que uno conoció, vio que existe, y bueno, de repente hay gente más conservadora y gente más gustosa del riesgo o de las pruebas, y bueno, animarse a probar y decir, nada, ven que después el producto es un producto que funciona perfectamente, claro, o sea, no te darías cuenta que las materias primas son de origen vegetal, o sea. Está claro. Pero hay como una falta un poquito de conciencia o una necesidad de tener un poquito más de conciencia ambiental en general. Sí, yo entiendo que sí, de repente a veces puede también pasar por como la inmediatez de que... De la resolución. Claro, de la resolución o de que, bueno, quiero esto y lo quiero ya y de repente... La verdad es que todos los estudios de marketing y de todo te dicen que las decisiones de compra son impulsivas y emotivas y no sé cómo más se dice. O sea, claro. No es que todos vayamos por la vida leyendo, alguna gente lo hace. Pero entonces, claro, las decisiones muchas veces terminan siendo como muy emocionales y bueno, de repente sí... Por eso tenemos como presente el tema de, bueno, a ver, ¿en qué voy a gastar mi dinero? No sé, ¿qué voy a comprar para comer?
Pero bueno, pienso que pasa por dar a conocer estas cosas que existen y capaz que el cuestionamiento de para qué uso cada cosa. Bien, no sé. Es por ahí. Sí. Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero darle lugar también a algunos mensajitos más. Hay alguien que dice que prefiere comprar botellas de vidrio, pero en muchos súper solo encontrás plástico. Pero ahora, de alguna manera, sí, la industria de la bebida... ¿Puedo hacer un comentario? Es muy relevante. Dale. Nosotros comenzamos vendiendo en botella de vidrio. Sí. No está permitido reglamentariamente el uso de botellas de vidrio en productos de limpieza. No se puede vender con esa, o sea, si tú vas al Ministerio de Salud Pública a registrar tu producto para la venta, no te permiten registrarlo. Aparentemente hay un tema de cuestionamiento de la resistencia mecánica, o sea, se puede romper. Pero si hay otros motivos, yo los desconozco. Claro. Lo que te puedo decir es que la reglamentación lo impide. Claro. Entonces, entiendo que el vidrio en algunos aspectos es mejor, porque no tenés la interacción con el producto, es más fácil de lavar. Pero no nos olvidemos, el vidrio es más pesado, el vidrio es más frágil. Si uno lo tiene que trasladar grandes distancias, después gasta más combustible, eso genera más gases de efecto invernadero. Entonces, todas las soluciones tienen sus sombras, sus pros y sus contras. Exacto, muy bien, muy buen apunte. Hay alguien que también nos dice que hace tiempo que empezó a utilizar los retazos de tela, que es modista, hago ropa para niños, bolsos, carteras, mochilas, todo con telas y diversos materiales reciclados, lo que muchos conocen como upcycling. Sí. Es un viaje de ida, amo hacer lo que hago, nos comenta otro oyente. Valeria, ahora sí, muchas gracias. Hacemos la gracias pausa. A ustedes, muchas gracias. Y enseguida venimos, que ya está Emilia Díaz con el aguijón. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. La Colmena. Producción Matías Capek. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico, ponele. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. ¿A Floripa? Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Junio en el Teatro Solís. Recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroba y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya.
En La Colmena no todo es miel. Hay zumbidos que incomodan y aguijones que despiertan. Esto es El Aguijón con Emilia Díaz Arévalo, donde lo cotidiano pica. Es como una raya en el agua, el tuyo es un venenoso aguijón, que más y más se me clava, que más y más se me clava, en medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía, y como te lo dijeron, y como te lo dijeron, te ensañas más todavía. Te claven el aguijón, el aguijón. Pasan 15 minutos de las 14 horas, estamos ya con El Aguijón para hablar de un tema picante, muy picante. ¿Cómo estás, Carito? Ay, ya encendió, te digo, ¿no? ¿En serio? Y es necesario encender, por sobre supuesto. todo en esta etapa. Bueno, hablamos de eso también más adelante. ¿Cómo no? Hablamos de encender. De encender, sí. Y no, porque solo Florencia, que nos está escuchando, yo cuando comencé el programa cité el diario de menopausia de Laura Whitner, que es una poeta, traductora, sí. Yo lo he encontrado en las redes y es un libro que me parece muy interesante porque ella lo hace como una especie de diario donde ella va contando lo que va viviendo. Una mujer en primera persona viviendo la experiencia. Exacto, ¿no? Y entonces cómo va organizándose su vida también en función de estos síntomas nuevos. Acomodando el cuerpo. Cómo acomoda. Entonces, claro, ella cuenta que los martes y jueves son de natación, los días trata de estructurarlos con palabras llenas de sentido, andamiajes artificiales para el cuerpo desconfigurado. Cuerpo desconfigurado, tugado, que ya no responde a los mandatos de productividad, estabilidad y juventud. Bueno, yo espero que no lleguemos a la plenopausia, vamos a llamarle, y después les cuento por qué, para no responder a los mandatos. Espero que nos pase antes esto de rebelarnos ante los mandatos. Exacto. Pero bueno, este es un tema que quedó pendiente, que ha sido muy requerido, porque Steph habló la semana pasada sobre la medicalización de los cuerpos, los sesgos de género en torno a los estudios científicos, y esto obviamente es un tema que ha estado invisibilizado, ¿no? Sin duda, pero no podemos dejar de abrir un regalito que nos llegó y agradecemos muchísimo a Mariana, una oyente que nos sigue, pero nos sigue en forma muy fiel. Hay un regalito para vos y otro para mí. Y yo dije, bueno, este es para Carolina y no, hay uno para cada una. Ah, bien. Y no sé. Felicitaciones por el programa, nos dice. Sí, no había leído. Voy a ver de qué se trata y lo quise abrir aquí en vivo para que todos ustedes... Es un sobre blanco para los que están siguiéndonos por la radio. Es una remera de Hildegarda. Me muero. No. Hildegarda de Bingen con lentes, con los lentes de La Colmena, ¿no? No, alucinante. Y el fuego abajo, ¿entendés? O sea, ella que creía que le hablaba a Dios en lo celestial y estaba sus pies posando en las puertas del infierno. Yo me lo voy a poner ahora. Bueno. Mariana, te agradecemos un montón. Yo no, porque me tendría que sacar como mucha cosa. No te saques nada. No te saques de calor. El calor es una cosa que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Pero... Mariana, estamos súper agradecidas, felices, porque nosotros hablamos, cuando hablamos de Hildegarda, si ustedes nos están siguiendo, de tener remeras, ¿no? De Hildegarda. Mirá qué buena que está. Recordemos que era una abadesa que hablaba con Dios en la Edad Media, que tuvo el ok de Claraval, que era una persona muy asesora de los papas de aquella época. Imagínate ser un papa en la Edad Media, ¿no? No, claro. Todo el power. Todo. Y ella fue la primera en que describió el orgasmo. Y era una época en la que las mujeres no podían, y hasta el día de hoy,
hoy no pueden dar misa en algunas religiones, en otras sí, pero en aquel momento la Iglesia Católica no lo permitía, como tampoco lo permite el día de hoy, ¿no? Y ella lo hacía y además aconsejaba a los papas y rezongaba a algunos reyes que se les iba la moto con algunas guerras que propiciaban. Imagínate lo que sería Trump en manos de Hildegarda. No, claro, maravilloso. Muchas gracias. Y además describió el orgasmo femenino y algunas cuestiones más relativas a dónde se origina el deseo de las mujeres, por ejemplo. En el cerebro. Ya aprendimos, porque Hildegarda nos dijo todo. Hildegarda. Y algo pasa con la riñonada, ¿viste? ¿Te acordás que la riñonada de Hildegarda? Ah, sí, pero no me acuerdo qué era eso. Ah, ahí es cuando se concibe algo. Ah, ok. Me había olvidado de eso. Bueno, bien. Y gracias a la riñonada, bueno, entonces eran todas relaciones, por supuesto, que ella imaginaba, que nunca llevó a cabo. Esa fue la duda que tendimos aquel día también, ¿no? De cómo podía describir también algo que no había experimentado. Sí, bueno, vamos a dar comienzo a esta aventura de lo que se llama médicamente, medicinalmente o biomédicamente la menopausia. ¿Sí? Sí. Y estamos escuchando a Liliana Felipe. También traje otro tema dentro de la playlist, que es uno de mis favoritos, Las Histéricas. Este no es precisamente Las Histéricas, pero bueno. Ah, bueno. Es Las Histéricas, ¿no? No, ahora sí. Estaba sonando otro. Pero el otro también me gustaba para introducir. Gracias, Ale. Porque bueno, Liliana Felipe es una argentina que vive en México hace tiempo y viene siendo la voz del movimiento feminista chicano desde hace más de 20 años, ¿no? Desde antes del Ni Una Menos, que va a ser ahora, mañana. No sé cómo empezar este tema, les voy a decir la verdad, a mí me costó abordarlo porque ¿qué pasa? Estoy sobreimplicada. Claro. Hay cuestiones de las que voy a hablar que las estoy viviendo en este momento, pero antes de meterme en el tema, a mí me han ayudado mucho los libros. Sí. Y hay libros que yo ya había leído antes de sentir algunas señales de la menopausia que me ayudaron mucho a desmistificar y me ayudaron mucho a desdramatizar algunas de esas señales, ¿no? Igual si vamos a la definición que hoy tiene la Organización Mundial de la Salud, escuchen esto. ¿Cómo levantás este muerto? Escuchá esto, mirá. Entre los 45 y los 55 años se marca el fin de la etapa reproductiva debido a la pérdida de la función ovárica y la caída de estrógenos, ¿no? O sea, ¿cómo levantás esta serie de conceptos, ¿no? De sentidos que se le da además, ¿no? De significantes, diría un lacaniano. Este proceso afecta a mujeres cis, hombres trans y personas no binarias con ovarios, provocando síntomas. Síntomas también es otra cosa que vamos a deconstruir el día de hoy. No vamos a hablar de síntomas porque esto no es una enfermedad, vamos a hablar de señales. Me encantó. Me mirás como diciendo, ¿dónde está yendo? No, pero está buenísimo. Está buenísimo. La sociedad, solo para decirte esto, la sociedad de patología del tracto genital inferior. No, ¿existe una sociedad de eso? Del Uruguay. Sí. Es más amigable con qué es la menopausia, ¿no? La misma se define por el cese permanente de la menstruación y se confirma tras 12 meses de ausencia de la misma, y es una etapa fisiológica normal de transición en la vida de las mujeres condicionado por cambios hormonales y cese de la capacidad reproductiva. La edad promedio es entre los 51 y 52, dice esta sociedad uruguaya. Ah, bueno, ponele que capaz que acá en Uruguay se han dado otros. Menopausia Uruguay y me salió esto, y como es una sociedad científica, compartí. Bueno, pero la idea hoy es que las mujeres que nos están escuchando o las personas con útero que nos estén escuchando y que hayan vivido estos cambios o los estén viviendo, nos cuentes cuáles son sus señales. Porque yo tomé de una humorista, creo que ella es de Canarias, se llama Petit Lorena, un resumen de algunos síntomas que le dio el médico la primera vez que le dijo su útero no sirve para nada. Y me entrega esto y me dice, tome, aquí tiene usted lo de la menopausia. Y me despide. Entonces, ahora voy a pasar yo aquí a compartir
los síntomas de la menopausia que me ha pasado esta persona. Sofocos, episodios de calor, sudoración y enrojecimiento de la piel. Sí. O sea, esto sabemos todo, esto es un clásico, ¿no? Sí. Cambios en el ciclo menstrual, irregularidades, duración, frecuencia, etc. Sequedad vaginal. Sequedad vaginal, ya solo fuera vaginal. Es todo, yo tengo todo seco, el talón, las piernas, el esto por detrás. O sea, yo tengo todo seco. Sí. Te lo juro, yo tengo todo seco. Yo hago el pollo en salsa, amiga, y me queda seco también. Insomnio, dificultad para conciliar y mantener el sueño. Esto es un disparate, a las 5 de la mañana te despiertas, ¿sabes? No sabes por qué, ¿qué me pasará? Faltarán latas de atún en la cocina, cosas importantes. Luego estás allí, no te puedes dormir, pero tienes ganas de ir al baño a orinar, pero tienes miedo de ir a orinar porque la distancia es muy larga, a ver si te despiertas más. Al final tienes que decidir entre mear o dormir, al final te meas y te duermes, bueno, un rollo. Pérdida de elasticidad, aumento de las arrugas, cambios en la textura de la piel, adelgazamiento capilar. Adelgazamiento capilar, sí. O sea, por un lado te engordas, pero el pelo se te adelgaza, como diciendo, ¡ah! Cambios en la sexualidad, variaciones en el deseo y la satisfacción sexual. Tú de repente miras a tu marido al lado y digo, ¿qué hago yo aquí con esta persona al lado si yo lo que quiero es un aire acondicionado, coño? Claro. Es buenísimo, sí. Más que aire acondicionado. ¿Te acordás del lado oscuro del corazón? Que ha apretado un botón Darío Grandinetti. Sí. Lo hundía. Es que hay cambios por todos lados. Y lo más importante de todo es que hoy las mujeres podemos hacer stand-up de esto. Ay, sí. Podemos mostrar este momento de nuestras vidas, podemos compartirlo, podemos no estar de acuerdo y podemos hacer convivir distintas formas de vivir estos cambios que tienen un efecto físico, pero que también vienen a decirnos algo más. Entonces hoy en el aguijón vengo también a abrir otras. ¿Qué nos vienes a decir? No. ¿Qué nos vienes a decir? No, quiero más que nada empezar a interrogar algunas formas en las que se nombra y se ha nombrado este momento. Porque obviamente responde sobre todo a las consultas que tenemos, las primeras que hacemos, mucho más que los varones. De hecho, hay estudios de Mujer y Salud aquí en Uruguay que hablan de un déficit enorme del seguimiento de la salud sexual y reproductiva masculina. Y hago un paréntesis enorme acá, o chiquito, mejor dicho, pero un silencio la andropausia. ¿Te acordás cuando teníamos el programa Consentidas en Radio Carve, que iba un sexólogo, que no me acuerdo cómo se llamaba, y él hablaba de la andropausia? Sí, hablaba. Y hablaba así. Pero claro, es algo que no se habla. Es que no nos puede interesar solo a las mujeres la andropausia, ¿verdad? Debería no. Y bueno, lo que pasa es que creo que no circula con tanta avidez la información sobre la andropausia como sobre la menopausia, además porque los cuerpos de las mujeres y nuestra salud sexual y reproductiva tiene todo un andamiaje relativo a el control sobre nuestros cuerpos y la vigilancia sobre nuestros cuerpos, de los que han sangrado, ay, no me gusta utilizar esta palabra en este momento, porque es tan deseado el sangrado, ¿no? Pero de los que se han subido al carro toda la tecnología del marketing y toda la tecnología capitalista. Y voy a citarla más adelante a la filósofo Paul Preciado, que habla de un régimen fármaco-pornográfico, ¿no? Pero bueno, antes que esto, contarles que quienes quieran buscar información, Pérez Cedeño es una de las coautoras de uno de los libros que a mí me reveló un montón de información. Es un libro que se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres, escrito por García Dauder y Eulalia Pérez Cedeño, que vienen analizando desde la filosofía y desde las ciencias sociales cómo se nominan los cuerpos de las mujeres, el poder que se impone sobre ellos. Y en la menopausia, según un libro de texto que encuentra Pérez Cedeño, dice: los ovarios no responden a la estimulación de las gonadotropinas a las que solían responder. Como resultado, entonces, los ovarios retroceden, no responden, ¿no? Esto de la OMS que yo les señalaba un poquito antes. El hipotálamo está adicto
alto al estrógeno por la menstruación. Como resultado es la retirada de estrógenos en la menopausia. Comienza a dar órdenes inadecuadas el hipotálamo, ¿no? Es toda una forma de explicar que está adjetivada en forma peyorativa, ¿no? Claro. Y qué casualidad que las mujeres por lo general, o lo femenino por lo general también ha sido, dice Sedeña, calificado en forma peyorativa. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vivir este estadio? Además después, luego la epidemiología, lo nombra, los especialistas nombran esta etapa de riesgo. ¿No? Utilizan el concepto riesgo cardiovascular, riesgo de que se despierten, hipertensión, diabetes, osteoporo, ¿no? O sea, todo es todo está mal. Un devenir mortífero, ¿no? Un devenir, claro. Y encima nosotras, que ahora manejamos muchísima más información que antes, no sabemos clasificarla porque tampoco nosotras tenemos tiempo para registrar cuál es la información que tiene que ver con mi cuerpo, con mi condición de género, con mi situación vital, con mi clase social, con mi cultura y con mi modo de vida, ¿no? Que esto un poco lo trae después Manira Correa, una psicóloga feminista que trabaja estas cuestiones. Tenemos que hacer una pausa. ¿La hacemos ahora? Recién empiezo. Nada, por supuesto. Hacemos ahora la pausa, sí. Venimos enseguida con el aguijón. Ya han llegado algunos mensajes, pero vamos a hacer la pausa, así aceleramos. Dale. Sí, las quiero escuchar. La Colmena. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. UTE presenta pequeños grandes consejos de túnicas en red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvirrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. De 13 a 15, La Colmena. Muchas gracias. Estamos de vuelta en el aguijón después de la menopausa.
Este fue un chiste de Alejandro, la verdad, Ale, estuviste muy bien. Muy bien. Hablando de la menopausia y del climaterio, quiero que me digas cuál es la diferencia, Emi, ahora, pero antes. ¿Qué? Porque la menopausia y el climaterio son dos cosas distintas. La menopausia es la última menstruación. Sí, y claro. el climaterio en realidad puede empezar antes de esa última menstruación. Claro, la perimenopausia. Exacto. Y la perimenopausia es la etapa previa. Y el climaterio es es lo previo, el durante y el después. Exacto. Claro, el climaterio es todo. el proceso, todos esos. Climaterio. Entonces, bueno. ¡Qué palabra! Claudia de Lagomar nos dice, gracias chicas, qué bueno todo, felicitaciones, y le gustó la palabra de la etapa desconcertante. Queremos a Emilia todos los días, dice María desde New Jersey. Desde Ay, Estados María, Unidos. de New Gracias. Jersey. ¿Cómo Saludos nombran a la las dos y gracias por menopause? Plenopause. ¿Cómo se dice allá en New Jersey? En New Jersey. La Bueno, menopausia, menopause. Después hubo muchos mensajes. Tengo ya mi útero. No tengo mi útero, tengo 64 años, pero me quedé escuchando porque me encantó el stand-up de la mujer de Canarias. Bueno, búsquenla porque es una crack. Sí, todo lo femenino me interesa. Trabajé toda mi vida como psicóloga. Gracias, Carolina y Emilia. Nuestras voces tenemos que alzarlas. Dice, las mujeres movemos el mundo. Sofoco, sequedad vaginal, nuevito para mí, dice. Dolor de cabeza, confusión mental, lo de falta de deseo es cuento. Al fin y al cabo es cerebral. Vamos Pro arriba el hormonas. deseo. Ella es pro hormonas, si hace falta. Bien. Es todo un tema. Uso y recomiendo. Militante de Hildegarda nos responde. Militante de Hildegarda, y vamos a hacer más remeras de estas. Vamos a contratar a Mariana para que nos haga todas las seguidoras de La Colmena y del Aguijón las remeras de Hildegarda. Pero bueno, quería comentarles que hay muchas personas pensando esta cuestión, y no solamente en relación a todo el régimen de la biomedicina en torno a y el régimen de disciplinamiento. Sí, o de tratamientos. Y de tratamiento sí, yo diría de forma de leer los cuerpos, ¿no? Bien. ¿Cómo nos leemos cada una de nosotras nuestro propio cuerpo? ¿A qué disciplina invitamos a que lea ese cuerpo, no? Si solo nos quedamos con una campana de una disciplina, bueno, vamos a tener algunos resultados. Si podemos hacerlo ver por distintos lentes, ¿no? Cómo nuestro cuerpo se hace inteligible a través de distintas lenguas, de distintos lentes, hablaría, al menos para mí, de una pluralidad, diversidad de miradas con la que uno ya va a poder elegir una, con la que se sienta más cómoda, ¿verdad? Había alguien aquí que nos decía que, bueno, que era pro hormonas, ¿verdad? Pro hormonas. Entonces, una persona que encontró en las hormonas una respuesta, ¿verdad? Sí. Pero las hormonas no son para todo el mundo, sí son una respuesta de la industria farmacéutica y de la biomedicina, que también fue una construcción que generó algunas dificultades en la década pasada, ¿no? Porque... Y ahora me estoy salteando a Disforia Mundi de Paul Preciado, pero bueno, ya volveremos a él. Ya que llegamos a este tema, estoy recomendando, o no, sí, más lecturas sobre esto, que es una psicóloga, filósofa, Ana Freixas, que hace mucho tiempo, muchos años, y es una gran referente feminista dentro de los estudios de la vejez. Y en su libro Menopausia, Nuestra Menopausia, ella habla y nos recuerda que un señor, por allá por Estados Unidos, llamado Robert Wilson, lanzó un libro en la década del 60, en el 67 para ser más precisa, que se llamó algo así como Feminine Forever. Y nos mató. Nos mató siempre. Porque, aliado con la industria farmacéutica, que era la que le financiaba las investigaciones, llegó a decir que un hombre permanece hombre hasta el final, la situación con la mujer es muy diferente, sus ovarios se tornan inadecuados en una fase de la vida relativamente temprana. Es el único mamífero que no puede continuar reproduciéndose, ¿no? Y... no deja de sorprender, dice Freixas, que un hecho normativo en el programa evolutivo de las mujeres fuese definido como una enfermedad normativa y que la clase médica aceptase semejante iatrogenia sin pestañear.
Entonces empezaron a hormonarse todas las mujeres, ya era un protocolo de atención a determinada edad, con un sistema de hormonas que no había sido probado lo suficiente. Claro. Y esto generó una iatrogenia, efectivamente, porque muchas desarrollaron cáncer de mama, cáncer de útero y otras dificultades a nivel de tiroides. Claro. Y la medicina, es verdad, en las últimas décadas del siglo XX, pudo avanzar sobre la investigación sobre estas hormonas, que ya no son sintéticas, sino que son naturales, le llaman así. De todas formas, Freyjas no recomienda que, como sí sigue existiendo, lo primero que te receten sean hormonas en una consulta médica a partir de los 45 años. Claro que Levante la mano quien no recibió esa recomendación. ¿Quién no la recibió? ¿Quién la recibió? Yo. Recibí. ¿Vos recibiste Claro. la recomendación? Sí, pero no de primera, digamos. No fue lo primero que me dijeron. Bien. Eso también quiero decirlo. Bien. O sea, es una recomendación, pero siento que es una recomendación como más actual. Ah, bien. ¿Cómo te la recomendaron? Me la recomendaron cuando cambié. Primero busqué una ginecóloga. Yo también. Buscamos una ginecóloga en primera instancia. Sí. Bien. Pasamos de... Pasé de ginecólogo varón a ginecóloga mujer, porque también quería hablar con alguien que pudiera entenderme y pudiéramos como cotejar lo que vivimos. Y ella es una persona que también está en una etapa de climaterio. Y bueno, y además ha estudiado, se ha especializado en estas cuestiones. Yo creo que hay que buscar ginecólogas que tengan estudios sobre esto. No quiero descartar a los varones de plano, pero sí lo que importa es que sean quienes hayan estudiado un poco todo esto, ¿no? Bien. Y bueno, y entre los dos me parece que se puede construir una solución o una forma de encontrarle la vuelta, ¿no? Bien, pero es muy difícil encontrar la posibilidad en el discurso biomédico, en el sentido de lo que veníamos al principio. Sí. Esto de la carencia, el retroceso, la niebla, ¿no? O sea, claro, la falta de, ¿no? Sí, y no ver como la potencia. Es raro que encontrar desde la óptica biomédica alguien que te diga todo lo que sí. Vamos a escuchar a Tef Piñeros, una yerbatera colombiana que está en Uruguay hasta dentro de poco. De hecho, las voy a invitar a un taller de placer a todas las edades para las mujeres que está orquestando para estos próximos días. Tef Piñeros habla sobre cambiarle el término de menopausia a plenopausia y nos explica por qué. Me conecto mucho con esta categoría de plenopausia porque invita desde la pronunciación a entender este momento vital como un momento de plenitud y un momento de cosecha y de transformación. Esto ha hecho como un clic en las personas que ha acompañado porque es como claro, o sea, la menopausia de entrada te pone en un lugar de carencia y de pérdida. Entonces, por ese lado podemos como empezar a hacer ese cambio. Ha funcionado mucho para hablar con las mujeres. Acompañando a mujeres he visto que gran parte del sufrimiento muchas veces no viene del cambio hormonal, sino de una cultura que justamente nos ha enseñado a temerle al envejecimiento, a esconder las arrugas, a no aceptar los cambios corporales, a no conectar con la sabiduría. Y en ese lugar de acompañarnos nos hemos despejado en nuestras abuelas, en nuestras ancestras, y ahí es donde han aparecido las plantas, han aparecido los remedios, han aparecido los rituales, los espacios de conversación, también conversando como nuestras abuelas ya conocían de las hierbas para el descanso, de las hierbas para el sofoco, para la ansiedad, para el fortalecimiento del sistema nervioso, del sistema óseo, y también cómo acompañar también el deseo con las plantas. Que nuestras abuelas y ancestras ya tenían muchas prácticas alrededor del cuidado en climaterio y para la plenopausia. Cae el golpe más bajo, compañera. Compañera, qué divino. Y ahí estaba entonces Tef Piñeros hablándonos de otras formas de mirarlo desde el sur, desde Latinoamérica, en relación a nuestro territorio, a las plantas que tenemos cercas, a las abuelas, a los relatos de las abuelas, a cómo curaban las abuelas, a cómo le daban un lugar a esto o no, capaz que no, ¿no? Y también que no le hayan dado un lugar nos habla de un legado de esas abuelas para nosotros. Totalmente. Porque hoy las mujeres
tenemos hijos más tarde y nos encontramos con la plenopausia cuando nuestros hijos están en plena revolución hormonal. Claro. Y también nos encontramos con nuestros maridos con una andropausia que tampoco nadie le dice que tiene andropausia porque recién van a ver al doctor de cabecera a los 60 y pico de años. Totalmente. ¿No? Hay una revolución hormonal en esa casa. Claro, nadie entiende nada y las encendidas, estoy hablando de Ingrid Beck y Mariana Carvajal, las pueden buscar por Instagram, son muy divertidas, nos lo recordaban de esta manera, mira. A Bart, ¿de qué se trata la menopausia? Lo que sufriste fue un bochorno, un síntoma de la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Hijo, la menopausia es cuando la cigüeña que trae bebés es derribada por cazadores ebrios. Pensaba que lo importante que es sumarlos a ellos a la conversación era el abrazo, ¿no? En tensión, pensar que, bueno, la transitamos si están en pareja juntos. Y bueno, es así, mijito. Venga que mamá le va a explicar. Lo que a usted le pasa para un lado, mamá le pasa para el otro. No es personal. No, usted no lo tome personal y yo no me voy a tomar personal su ataque hormonal, ¿no? Sí. De superestrella. Porque además parece que es un tema que nos pasa como vivimos en una sociedad que explica los problemas en forma individual y presenta recetas en forma individual, lamentablemente. Creemos que es un problema personal que nos pasa solo a nosotras, ¿no? Y también estamos a un ritmo que no podemos parar, ¿no? Entonces, en este momento también hay quienes recomiendan, y en este caso Elena Penades, también recomiendo el libro Los ciclos de la mujer y la medicina natural, que lo pueden encontrar, es una reedición de hace 26 años, está muy buena. que editó Ceuta, es una reedición. Elena nos dice que, bueno, a veces el sofoco y a veces los malestares es porque el cuerpo nos está diciendo algo. A ver qué nos dice. Como somos mujeres activas y tenemos que seguir produciendo, también reproduciendo, porque como empezamos en general alrededor de la treintena a tener hijos ahora, estamos todavía en plena reproducción y además en el pico de nuestra producción. Trabajo, algunos estudios, hijos, casa. No podemos parar como deberíamos para honrar estas últimas menstruaciones. No podemos volcarnos al mundo interior como nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones nos pedirían. Que nos metiéramos en la cama con la bolsa calentita durante un par de días y entonces se hace mucho más pesado salir. Mucho más pesado transitar por este cambio, porque tenemos que seguir produciendo como si nada pasara. Se está produciendo un cambio impresionante en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Algunas mujeres se quejan de que no están tan claras, que están como en una niebla. Y estás como en una niebla porque necesitas mirar para adentro. Si seguís mirando para afuera, la computadora, el horario de trabajo, la que es maestra, los niños en la escuela, la que tiene una oficina, una consulta, etcétera, lo que sea que hagamos, nos pide que estemos para afuera cuando necesitaríamos por lo menos un par de días por mes estar para adentro. Entonces se hace mucho más difícil y el cuerpo nos lo cobra. ¿Cómo? Diciéndonos más fuerte, para. Yo quisiera cantando, borrar los límites. Nos dejó sin palabra, ¿no? Elena Penades. Sí, exactamente. Sí, nos dejó sin palabra. Quiero decir que en Pícara Magazine hay una muy buena nota también sobre la menopausia y se habla de esto. Es una magazine, una revista online. Sí, Pícara con K es una revista de referencia que hace 25 años que funciona, no como revista digital. Bien. Empezó como un fanzine al sur de España. Y ahora hay una de la semana pasada y habla de los derechos laborales. De los derechos laborales. En el marco de todo esto que estaba diciendo Elena, y de los derechos de salud sexual y reproductiva y de los buenos sistemas de salud que pueden prestar una atención integral a la mujer en esta etapa. Y también, si tenés la posibilidad de encontrar un encuadre feminista en tu psicoterapia, es importante. En el caso de la terapeuta feminista Manira Correa, el encare sobre estos temas se hace de la siguiente manera. El abordaje situado es fundamental, teniendo en cuenta a la persona, a sus intersecciones, al contexto actual en el que está viviendo y transitando este ciclo de la vida, la información que
tienen sobre el tema, que a veces no es mucha, que está plagada de mitos, de mandatos, y empezar a deconstruir esos mitos y esos mandatos, a poder conversar, a poder llevarlo a otros lugares y compartir la experiencia. Buen tema amo. Dale, gas. Dale. ¿Para qué tema es? Esto, hay que bailar, chicas. Bailen. ¿No tienen tiempo, no tienen plata para ir a un gimnasio? Poné la música al mango y bailá en tu casa. Bailá, te juro. Sí, yo hago mucho esto que dijo Elena, tratar de parar, esto que decía Manira, tratar de entenderme yo en mi cultura, ¿no? Esto, yo que vivo en Barrio Sur, y bueno, a veces no puedo bajar con los tambores, pero adentro de casa los escucho y arranco. Baracatum, 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 baracum, baracatum, 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 baracum. Porque lo que nos quieren sacar con el biopoder y el régimen farmacopornográfico de Paul Preciado es el placer y el goce. Y le quiero decir que no voy a hablar de placer ni de goce en esta plenopausia. En el próximo aguijón voy a abordar el tema del placer y el goce, de la masturbación, como proponían unas oyentes de 60 años. De 60 años nos decía esto, ¿no? Que ella cada vez, que la gente de su edad, las mujeres de su edad, estamos solas. Somos cada vez más mujeres del entorno de los 60 y más que estamos solas. En este contexto, ¿qué pasa con la masturbación? Ya que para nuestra generación es o era un tabú. Vamos a hablar de esto. No sé cómo te llamas, nuestra oyente que nos escribe. Gracias. Bueno, era un tabú, es un tabú. La soledad también puede ser una soledad interna y externa y puede vivirse con mucho placer si es una soledad elegida. También en relación a esto, esta es una etapa de la vida en la que una mira para atrás, pero tiene que mirar con unos lentes de Hildegarda. Tiene que mirar con los lentes liberadores de Hildegarda, ¿no? Con esos lentes que sueltan lo que no fue, se reconcilian con el aprendizaje que dejó esa huella y no queda atada a ningún lugar de añoranza, porque lo mejor siempre está por venir. Y escuchemos el lado espiritual que dice que presenta la plenopausia de la mano de Elena Penades. En esta charla lo quiero enfocar como aquello que es trascendente, que me trasciende a mí, que trasciende mi vida, que tiene que ver con mi propósito de vida, que tiene que ver con lo que yo quiero dejar como huella en este mundo y que tiene que ver con un ser o seres espirituales que me trascienden a mí. En ese sentido hay un profundo cambio porque cada etapa de la mujer y del hombre también tiene su propósito espiritual, ¿no? Entonces es una etapa para la mujer para recrearse también espiritualmente. Recrear ese proyecto de trascendente que tiene que ver con lo que hago yo en este mundo, ¿no? Y cual sea que sea la verdad que cada una vino a traer a este mundo. Algunas ponen compañías para ayudar a otros a manejar sus finanzas, qué sé yo, lo que sea que vengas a hacer. Algunas pueden dedicarse a escribir libros, algunas pueden dedicarse a otros proyectos más trascendentes que la chiquita del cotidiano, porque ya tenemos mucho más errante. No solo porque no tenemos la carga de la maternidad, porque todo lo que aprendimos en la vida lo podemos ahí desparramar. Y ese momento que pasan desde que vuelan, antes que entre el aire de gol. Qué linda que suena esta Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz, sí. Es una cra. Ella estuvo en el verano en el Festival de La Serena. Y vos estuviste todas las noches ahí con Drexler. Estuve con Drexler, suena un... ¿Pero qué decís esto que decía Elena del propósito? No, me encanta. ¿Bien? Sí. Porque bueno, el placer, el goce, el placer, el propósito, el deseo se reconfigura. Vamos a hablar de esas reconfiguraciones del deseo el martes que viene. Bien, y vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos despedimos contigo. ¿Me quedo acá? Sí, quédate aquí y cerramos con algún comentario más. Conducción, Carolina García. La Colmena. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos.
Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamáscerca.com.uy. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La Triple Nelson vuelve a la trastienda presentando temas de su nuevo disco de amor, de locura y de guerra, más los clásicos de siempre. Sábado 15 de agosto, la trastienda Montevideo, 20-30 horas. Banda invitada, Vientos de Libertad. Entrás a la venta en Pass Line. La Diaria Radio, 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. De 13 a 15, La Colmena. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Bueno, muy bien, ahí estamos con las histéricas, somos lo máximo. Quedan poquitos minutos, ya nos estamos despidiendo, Emi, pero quiero darle entrada a un par de mensajes que habían quedado. También cuando comenzó el programa hablamos del consumo responsable y tiene que ver también, ¿no? La conciencia de lo que consumimos en esta etapa de la vida, ¿no? De a qué cosas le damos lugar, a qué cosas no. También para, como decía Elena Penadez, manejar, vivir como la vida desde otro propósito, tener en cuenta también otras cuestiones que van más allá de la maternidad, de la productividad, que de alguna manera fueron lo que nos marcó el camino previo a los 55, 60. Y en esto 50. De seguir las señales de lo que hay cerca, ¿no? Esto de la huella, ¿no? De la huella de carbono. ¿Qué es las señales de lo que hay cerca? ¿Qué es lo que está cerca de mí? ¿Qué es lo que está a mano, no? Sí. También hay cambios que tenemos que hacer en nuestra vida en este momento que tienen que ver con la modalidad de consumo y un cambio cultural en relación a nuestra propia nutrición, a nuestro propio ejercicio físico, relaciones tóxicas con alimentos, con cosas, con personas. Claro, claro. Todo eso para revisar en este momento, que es una gran oportunidad donde lo corporal nos invita a revisar prácticas, ¿tá? Nos pide, el cuerpo nos reclama de otra manera, y bueno, estar atentas a eso. Mencionar también que la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia existe en Uruguay, es un grupo de ginecólogas y ginecólogos. Ustedes lo pueden encontrar en las redes, pensando en esto de hacer una consulta informada y después ver qué se hace con esa consulta informada. Y por otro lado, quiero también mencionar un par de mensajitos que habían llegado antes, preguntando dónde se accede en esta página de consumo responsable, guiaconsumoresponsable.uy. Hay 170 bienes, servicios vinculados al consumo responsable en Uruguay, pensando en lo biodegradable que hablábamos antes. Y hablando en la línea de la ginecotología fitoterápica que existe en Uruguay, también vamos a escuchar el martes que viene también voces desde la ginecología que trabajan con fitoterapia. Buenísimo. Trabajan con hierbas, trabajan con otro tipo de consulta integral a la mujer o a las personas con útero en este momento vital. Bien, y el último mensaje que es de Susana que quería compartir. Cuando arrancamos con un tema de Drexler que habla de hacer nuestro
trabajo, y nuestro trabajo tiene que ver con tender puentes, es un poco la invitación. Pensé que ibas a decir tender la ropa. No. Y bueno, y Susana quedó muy contenta. Mi trabajo tiene que ser, hay que tender la ropa. Y bueno, ella quedó muy contenta porque dice que de alguna forma esta canción le generaba cierto modo tranquilo, ¿no? Algo, o sea, como que hay inquietudes de un mundo que está obviamente complejo y que esta canción de alguna manera le daba este sentido a ella, ¿no? No bajar los brazos desde nuestro lugar, desde el lugar que tenemos cada uno. Así que quería cerrar con este mensajito y ya viene Paren el Mundo y nos vamos, Emi, con una canción que quedó también de esta lista de canciones que fuimos escuchando, ¿no? Con la española que les decía que es amiga de Drexler, que se llama Silvia Pérez Cruz. En este caso canta con Valeria Castro. Y se llama Debe Ser la canción. No lo tomemos como un debe ser, sino como un podría ser, de otra manera, la plenopausia. Nos vamos, nos reencontramos mañana. En este